9 curiosidades y cosas escalofriantes ocultas en el Vaticano. La Iglesia Católica es uno de los bastiones más icónicos, no solo de la religión, sino también de la cultura y de la historia en general. Sin embargo, durante siglos su integridad ha sido puesta en tela de juicio, y en eso tienen mucho que ver los archivos privados que se guardan con especial recelo en la Santa Sede. Estos archivos contienen, en unos 35.000 volúmenes de catálogo, la historia de por lo menos unos 12 siglos, y tienen información de hechos tan trascendentales como el juicio de Galileo y la Segunda Guerra Mundial. Voceros de la Santa Sede dicen que nada hay oculto, solo son documentos de importancia histórica que hay que preservar. Los detractores de la Iglesia manifiestan que esas son excusas. Todo ello ha dado pie a una serie de especulaciones sobre lo que realmente hay en el Vaticano. Algunas son catalogadas como escalofriantemente descabelladas. Actualmente, los académicos calificados con credenciales pueden tener acceso a los archivos privados, antes mal llamados archivos secretos, por una mala traducción del término latino secretum. Hoy vamos a mostrarles 9 cosas escalofriantes sobre lo que hay en los archivos, que se extienden por 80 kilómetros de estanterías dentro del Vaticano. Advertimos que algunas de esas cosas son realidades muy interesantes y otras más bien prosaicas, que surgieron de leyendas o teorías conspirativas, pero que han logrado difundirse con facilidad a pesar de la falta de pruebas. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. 9 piezas de huesos debajo de la Basílica de San Pedro. El emperador Constantino ordenó la construcción de la Basílica de San Pedro sobre la tumba del apóstol, y no fue sino hasta 1939 cuando Pío XII permitió las excavaciones bajo la basílica. Entonces se hallaron 9 piezas separadas de huesos. Se trata, según se cree, de los restos de San Pedro. Aunque es algo que muchos escépticos ponen en duda, el Papa Francisco presentó por vez primera en un servicio dominical del año 2013 el cofre grabado que contiene esos huesos, y desde esa fecha no se ha vuelto a mostrar. De acuerdo con las fuentes, los huesos no han sido sometidos a estudios por parte de expertos que confirmen si son o no los del apóstol Pedro. Número 2. El manuscrito del culto de los esenios. Los esenios eran un grupo religioso o secta judía que vivía al margen de la sociedad y que aún existía en los tiempos de Jesús. Esta secta ha sido mencionada por historiadores antiguos, e incluso se ha asegurado que el Hijo de Dios formó parte de los esenios debido a los paralelismos en sus creencias. Sin embargo, esto último es bastante difícil de creer, ya que ellos no toleraron el Antiguo Testamento por razones diversas, entre las que destacan el sacrificio de animales, pues profesaban respeto por todas las criaturas vivas y en su mayoría eran vegetarianos. Eso según el obispo Edmund Bordo Ezequieli, quien halló un escrito que contenía las enseñanzas de los esenios. No obstante, no es algo de lo que alguien más tenga pruebas, pues el obispo fue el único que leyó el manuscrito, y tampoco se sabe si él tenía acceso a los archivos privados del Vaticano. Número 3. El Papa Pío XII hizo alianzas con Mussolini y los nazis. El Papa Pío XII, elegido en 1939 justo antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, ha sido una de las figuras más controvertidas del siglo XX. Aunque oficialmente se mantuvo neutral durante el conflicto, muchos documentos e investigaciones señalan que estableció alianzas estratégicas con el régimen de Benito Mussolini e incluso mantuvo silencio ante los crímenes del nazismo. Antes de ser papa, como secretario de Estado del Vaticano, Pío XII firmó el concordato con la Alemania de Hitler en 1933, lo que legitimó al Tercer Reich ante el mundo católico. El objetivo, proteger los intereses de la Iglesia. Pero el costo fue muy alto. Durante el Holocausto, su falta de condenas públicas y su pasividad frente a la persecución de los judíos generaron una enorme polémica. Algunos defienden que actuó en secreto para ayudar a víctimas desde las sombras, pero otros argumentan que su silencio contribuyó al sufrimiento de millones. Con Mussolini, Pío XII también mantuvo acuerdos que consolidaron el poder de la Iglesia en Italia, a cambio de no intervenir en la política fascista. Hasta hoy, su papel en la guerra y sus conexiones con regímenes totalitarios siguen dividiendo a historiadores
creyentes y críticos del Vaticano. Número 4. El tercer secreto de Fátima. En 1917, 3 niños pastores en Fátima, Portugal, aseguraron haber recibido mensajes de la Virgen María en una serie de apariciones. Estos mensajes fueron divididos en 3 secretos. Los 2 primeros fueron revelados pronto: una visión aterradora del infierno y una predicción sobre la Segunda Guerra Mundial y la expansión del comunismo. Pero el tercero fue guardado en absoluto secreto por el Vaticano, encerrado en un sobre sellado que solo debía abrirse en 1960 o cuando fuera conveniente. La falta de información desató décadas de especulación, incluyendo teorías sobre el apocalipsis, un cisma en la Iglesia o una traición interna al Papa. Finalmente, en el año 2000, el Vaticano publicó lo que afirmó ser el tercer secreto: una visión simbólica de un obispo vestido de blanco, que cae bajo una lluvia de balas y flechas, interpretado como el intento de asesinato de Juan Pablo II en 1981. Sin embargo, muchos expertos y creyentes dudaron de esta versión. Argumentaron que el contenido revelado era demasiado vago, que faltaba texto literal de las palabras de la Virgen y que el verdadero mensaje seguía oculto. Para muchos, el tercer secreto de Fátima sigue siendo un misterio sin resolver. Número 5. Evidencia de extraterrestres. A lo largo de las décadas, miles de testimonios y documentos han alimentado la teoría de que no estamos solos en el universo. Desde pilotos militares hasta exfuncionarios de inteligencia, muchos han afirmado haber visto objetos voladores no identificados que desafían las leyes de la física conocidas. En 2023, un exoficial de inteligencia estadounidense, David Grush, declaró ante el Congreso que el gobierno posee restos de naves no humanas y cuerpos biológicos recuperados. Aunque no presentó pruebas directas, su testimonio, respaldado por otros exmilitares, desató un debate global sobre la transparencia y el encubrimiento de evidencia extraterrestre. Además, hay registros históricos que generan aún más misterio. Grabados antiguos, pinturas religiosas y textos de diversas culturas muestran figuras y objetos que muchos interpretan como visitantes de otros mundos. Los casos de Roswell en 1947, los avistamientos de Phoenix en 1997 y la reciente desclasificación de videos por parte del Pentágono han incrementado la credibilidad del fenómeno. Aunque la ciencia aún no ha confirmado oficialmente el contacto extraterrestre. Número 6. Pintura del Jesús real. Durante siglos, la imagen de Jesús que ha dominado el arte occidental es la de un hombre de piel clara, ojos claros y cabello largo y castaño, influenciada por la estética europea del Renacimiento. Pero estudios recientes, basados en arqueología, genética y forencia, han intentado reconstruir cómo pudo haber sido realmente el Jesús histórico. En 2001, un equipo de científicos británicos y forenses israelíes utilizó cráneos de hombres judíos del siglo I para crear una reconstrucción facial, revelando a un hombre de rostro ancho, nariz prominente, cabello rizado y piel morena, muy diferente al Jesús idealizado que cuelga en millones de iglesias. Esta imagen, más cercana a un hombre común de Galilea, se alinea mejor con los contextos históricos y geográficos en los que vivió. No es un retrato exacto, pero sí una aproximación basada en la ciencia y la historia. Aunque no hay pinturas originales de Jesús, y los evangelios no describen su apariencia física, esta reconstrucción invita a replantear nuestra visión cultural del personaje más influyente de la historia. No se trata solo de cómo lucía, sino de comprender quién fue realmente y cómo lo hemos representado a lo largo del tiempo. Número 7. El cronovisor, la máquina del tiempo. En los archivos más oscuros del Vaticano se esconde una de las teorías más impactantes del siglo XX. La existencia del cronovisor, una supuesta máquina del tiempo creada en secreto por un grupo de científicos dirigidos por el sacerdote benedictino Pellegrino Ernetti. Según Ernetti, el dispositivo permitía ver y escuchar eventos del pasado como si fueran una transmisión en vivo, gracias a la captación de ondas electromagnéticas y sonoras que jamás se disipan. Afirmó haber presenciado escenas como la crucifixión de Jesús y discursos de Cicerón, e incluso llegó a mostrar una fotografía borrosa de Cristo como prueba. El Vaticano nunca confirmó ni negó oficialmente su existencia, pero en 1988 se prohibió cualquier dispositivo que grabara el pasado,
alimentando aún más las sospechas. Críticos consideran al cronovisor una farsa, una combinación de pseudociencia y teología especulativa. Número 8. El diablo está en el Vaticano. A lo largo de los años, múltiples voces dentro de la Iglesia han advertido que el mal no solo acecha desde fuera, sino que ha logrado infiltrarse en el propio corazón del Vaticano. Uno de los más impactantes fue el padre Gabriele Amort, exorcista oficial de Roma durante décadas, quien declaró públicamente que había visto signos claros de influencia demoníaca dentro de la Santa Sede. Según él, la presencia del diablo se manifestaba en corrupción, escándalos sexuales, divisiones internas y pérdida de fe entre altos funcionarios de la Iglesia. Amort no hablaba en sentido metafórico, sostenía que había una guerra espiritual real y que el enemigo ya estaba dentro. Estas declaraciones no fueron aisladas. Otros miembros del clero han hablado en voz baja sobre rituales oscuros, encubrimientos sistemáticos y luchas de poder que parecían guiadas por algo más que intereses humanos. Incluso algunos papas han hecho comentarios enigmáticos sobre una fuerza oscura operando en las sombras. Aunque estas afirmaciones suenan a teorías conspirativas, la acumulación de escándalos y el silencio institucional han hecho que muchos se pregunten: ¿y si el mal realmente ha tomado asiento donde menos se espera? El Vaticano, símbolo de luz espiritual, podría estar librando su batalla más oscura desde adentro. Número 9. La colección pornográfica más grande del mundo. Aunque parezca increíble, una de las colecciones pornográficas más grandes del mundo no se encuentra en una plataforma privada ni en manos de un coleccionista excéntrico, sino en una institución cultural, la Biblioteca Nacional de Francia. Conocida como el Enfer o Infierno, esta sección oculta reúne miles de obras eróticas y pornográficas recopiladas desde el siglo XVII. Libros, ilustraciones, manuscritos y revistas fueron catalogados y guardados en secreto por su contenido considerado inmoral o escandaloso. Pero en lugar de destruirlos, los archivistas franceses los preservaron como testimonio de la historia cultural y sexual de Europa. Durante siglos, el acceso al infierno estuvo estrictamente limitado a académicos con permisos especiales. Entre sus estantes se encuentran desde textos libertinos del siglo XVIII hasta fotografías explícitas de los primeros años del cine. Paradójicamente, esta colección fue creada por una nación que valoraba tanto la libertad intelectual como la censura moral. Hoy, gran parte del infierno ha sido digitalizado y abierto al público, revelando que la pornografía no solo fue una sombra social, sino también una expresión artística, política y literaria que ha acompañado a la humanidad mucho más tiempo del que muchos imaginan. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre las 9 cosas escalofriantes ocultas en el Vaticano.